Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8:04 de la noche. Soy Ernesto Rivera. En estos días en que todos estamos tan decepcionados de las construcciones públicas, recordé el nombre del ingeniero Ferdinand Marie Visconde de Lesseps, quien entre 1869 y 1889 dirigió y terminó dos obras monumentales de la ingeniería mundial, los canales de Suez y el canal de Panamá, que aún se utilizan y son dos piezas vitales para el movimiento marítimo de todo el mundo. El nombre del ingeniero Lesseps se suma al del ingeniero William Lamb, que había construido el edificio del Empire State en Nueva York. Y estos nombres se suman a una larga lista de ingenieros vinculados a muchísimas obras en todo el mundo. Todos estos ingenieros eran hombres. Y no es casualidad, porque la ingeniería era un campo al que muy pocas mujeres tenían acceso. Por eso es tan importante la entrevista de esta noche con la ingeniera Cindy Torres, quien es la primera mujer que se gradúa como doctora en ingeniería por la Universidad de Costa Rica. La ingeniera Torres es investigadora del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, el CELEC. Buenas noches, ingeniera Torres. Bienvenida a Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con usted y compartir pues esta noticia, ¿verdad? Ingeniera, mire, primero felicitarla por su doctorado en ingeniería. Como le decía en la introducción, las ingenierías fueron hasta hace poco un feudo de hombres. ¿Cómo fue su experiencia en todos estos años? ¿Cuán duro fue adaptarse a ese ambiente? Bueno, en realidad creo que una como mujer, ¿verdad? No podría decirle esa transición. Yo creo que una se prepara desde que es niña para estos retos, para estos cambios, ¿verdad? Realmente adaptarme es difícil. Yo creo que uno no termina nunca de adaptarse. Creo que también hace poco, incluso ahorita estamos conformando la comisión en la Facultad de Ingeniería para la promoción del género y el desarrollo de la mujer en la ingeniería. Y realmente conversando no es algo que solo a una le pasa, sino que es en general, ¿verdad? Desde niñas hemos visto algunas situaciones y retos que hemos tenido y que pasaban sin novedad, pero que definitivamente pues marcaron y marcan hitos y marcan pues situaciones que lo hacen a uno luchar aún más fuerte para poder lograr pues los retos que uno tiene, ¿verdad? En general, pues, la ingeniería no es que yo me haya adaptado, es que es parte de mi pasión, ¿verdad? Entonces, no sabría cómo responderle eso, si me he adaptado o no, realmente la disfruto, ¿verdad? Buenísimo. Ahora, en su caso usted lo logró y llegó hasta el final, hasta el tope de la currícula con este doctorado. Pero, ¿por qué cree que es tan baja la participación femenina en carreras como las ingenierías? ¿Dónde está la pega? ¿De qué manera el sistema o la sociedad traba? Porque hay muchas mujeres que tal vez tienen la vocación que usted tuvo. ¿Qué frena? ¿Qué filtra? Pues sí, es un tema que siempre se toca, ¿verdad? Petra, desde la niñez, desde la formación en el hogar, pienso yo, que es parte de lo fundamental para que uno pueda tener otra visión de una misma. Las enseñanzas que realmente puede uno lograr, que no. A mí mis papás pues me hicieron creer, digo yo en buena lid, que yo podía todo, ¿verdad? Y eso marcó la diferencia, siento yo, ¿sí? Claro. ¿Usted de dónde? Perdón, le interrumpí. Continúe con la idea.
Sí, disculpe. No, entonces esto se vino a reforzar en el proceso educativo. Siempre he creído que las maestras, los maestros tienen un papel fundamental, incluso de cómo una mujer puede percibir pues esa capacidad, cómo puede utilizar las herramientas que le dan para poder lograr sus objetivos. Desde el hogar, y después pensaría yo que en la primaria y en la secundaria es fundamental. Ahí se marcan las bases para saber si uno realmente puede desarrollar esas habilidades que muchas mujeres tenemos. ¿Sí? En su caso, usted cuéntenos un poco su historia personal también para ilustrar a la de otras mujeres. ¿De qué zona viene usted? ¿Cómo fue su educación? ¿Cómo fue que llegó a este doctorado en ingeniería? Bueno, es muy larga la historia, ¿verdad? Pero voy a tratar de resumirla. Yo provengo de una familia, mis papás no son universitarios. Entonces, de hecho, para que usted pueda entender un poco más la situación, creo que yo fui la primera, ¿sí? Por lo menos del lado materno fui la primer profesional graduada universitaria. Eso es súper interesante. Del lado de su mamá es la primera persona de la cadena genética, o sea, de la sucesión de personas que llega a la universidad y se gradúa como profesional. Por lo menos sí, de la familia más cercana, ¿sí? Y eso, pues, me motivó muchísimo. Tuve gente con influencia positiva muy fuerte, ¿verdad? Desde mis papás, como le mencionaba, valores muy fuertes. También crecí en un ambiente muy creyente en Dios. Entonces, en la iglesia, pues, también nos enseñaba muchísimos valores fundamentales. Y dentro de esa formación, pues, tuve una influencia de mis tíos también y un tío que trabajaba en la Universidad de Costa Rica, por cierto. Entonces, como que me hacía un poco más cercana al tema, ¿verdad? Muy interesante. Y también muy esforzados mis papás. O sea, yo recuerdo a mi mamá salir temprano a trabajar y llegar de tarde-noche. Entonces yo decía, puña, se va tempranísimo, llega tarde, ¿verdad? Y realmente hay que esforzarse bastante para poder lograr las metas, ¿verdad? Entonces, en general, también mi papá pues era de esa familia muy soñadora, nos dejaba usar la imaginación, la creatividad. Entonces, pues ahí se fue consolidando pues ciertas tendencias, ¿verdad? A analizar sistemas, crear prototipos, buscar soluciones. También era líder comunal mi papá, y eso pues también me inspiraba mucho de cómo uno podía impactar alrededor suyo, su casa, en su comunidad. Yo soy graduada de un colegio público, se llama Liceo San Miguel, en San Miguel de Desamparados, que también era considerado pues de cierta manera conflictivo, porque no era un colegio pues de mucho dinero, había gente agricultora, antes no estaba tan poblado. Cuando yo era niña pues era de andar en las quebradas, y recuerdo muy bien a los muchachos no dejarme entrar porque era niña, fíjese usted, hacían casitas y no me dejaban entrar, ¿verdad? Entonces desde ahí empieza mi hermano mayor, y siempre me cuidaba él, y se molestaba también porque no dejaban que yo entrara a jugar. Entonces yo decía, yo sí puedo, claro, yo puedo, ¿verdad? Y desde ahí yo siento que iba como muy marcado que yo podía, ¿verdad? Y que yo tenía que lograrlo. En el colegio tuve excelentes profesores. Yo le voy a decir a usted, por eso yo insisto que es cierto, yo soy profesora universitaria y yo creo que tenemos un papel muy importante. Pero sí considero que nosotros tenemos que invertir como costarricenses en la educación secundaria. Es ahí donde nacen los sueños, donde se inspira, y los profesores marcaron una diferencia importantísima. Mi profesora de matemática de séptimo
me sentó unas bases importantes. Mi profesora de química, doña Zaira Fernández, no sé si pero le voy a pasar el link para que vean. Lindo que los nombre, porque tal vez la están viendo y además porque esto queda. Entonces es súper importante nombrar a esa gente que lo apuntaló a uno. Sí, y es que siento, después cuando yo fui asistente en la universidad, recuerdo que tenía estudiantes que decían, no importa, es que yo estudio para ser profesor de ciencias. Y yo le dije, pero usted, yo estoy aquí, usted no sabe la importancia de lo que usted tiene en sus manos. Los profesores de secundaria tienen el futuro de muchísimos profesionales en el país, desarrollar lo que les apasiona, a trabajar con fortaleza, a enseñar a tener buen desempeño. Y bueno, y la que ya marcó definitivamente mi rumbo, siento yo, mi profesora de física, que le decíamos la colega, fíjese usted, y era una, que de hecho incluso llegó a, bueno, ella nos decía colegas, entonces nosotros le pusimos de sobrenombre la colega. Y ella llegó a marcar mi vida, no solo la mía, de muchos compañeros, de una manera muy interesante. Amamos la física, ¿verdad? De tal manera que... Lejos de temerle o de verla como algo aburrido, difícil, les enseñó a enamorarse de la física. ¡Qué maravilla! Sí, igual la profesora de química. Y vea usted que yo pensando, preparándome, porque más o menos haciendo memoria de estos temas para su entrevista, yo pensaba, bueno, ¿cómo fue que yo me motivé? Y realmente fue 3 mujeres, de Mauri, Zaira y la colega, 3 mujeres que vinieron a marcar mi vida de una forma muy importante en una carrera STEM, ¿verdad? Eso no lo había notado hasta ahora que me puse a pensar realmente, ¿verdad? ¿Cómo llegué hasta aquí? Pero ya, sí, perdón. Se puso a pensar cómo llegué hasta aquí. Sí, ¿cómo llegué hasta aquí? Ya en la universidad, yo pues sí, como muchas ingenieras podrán comentarle a usted, bueno, imagínese yo con ojos claros, entonces yo sufrí mucho porque al inicio tenía un novio que ahora es muy buena persona, pero en ese momento era muy inmaduro. Y entonces, cuando, no recuerdo cuántas veces había llevado cálculo 2, y cuando yo entré a cálculo 2 y lo gané con un 90, y no me acuerdo, un 90 y tantos, entonces era como, pero usted, ¿qué hizo? Usted estuvo sola con el profesor. Qué impresionante esa cultura machista, cuánto pesa todavía sobre nosotros. Sí, y de una persona que yo sentía que me amaba, ¿verdad? De 18 años, ¿verdad? Entonces, ahí empecé a darme cuenta de algo que tal vez yo no había sentido tanto en el colegio. Yo no lo había sentido tanto. Y ya después, en la universidad, mis profesores durante la carrera, un profesor que era muy bueno, pero recuerdo que una vez estábamos en el ANAME, en unas pruebas, por cierto, mecánicas de unos cilindros de concreto, y me dice, levántelo, levante el cilindro. Yo quería estudiar ingeniería, ¿verdad? Levántelo. Yo, ay, bueno, pero no lo alcanzo, ¿verdad? Entonces, fue muy interesante porque de las más tímidas, pero otras situaciones mucho más graves. Y sin embargo, debo decirle que tal vez mi círculo de amigos era muy amplio, ¿verdad? Por dicha, siento yo, de muchas ingenierías y de otras carreras, de ciencias sociales. Entonces los de ciencias sociales me ayudaban como a centrarme un poco, ¿verdad? Decir, no, usted es mujer, pero empoderada, ¿verdad? También. Claro, sí. Claro. Cindy, su tesis es sobre gasificación catalítica de la pulpa del café. ¿Cómo traduciría para personas no técnicas este aporte? ¿Para qué le sirven estos conocimientos a los cafetaleros?
es tomar la pulpa, el sólido, y convertirlo a gas. Como decir el gas de cocina, pero es de otra composición química, ¿verdad? Pero es como un gas de cocina. Y ese gas de cocina, usted lo puede transformar en electricidad. Entonces, para eso... Es decir, producir electricidad a partir de la pulpa del café. Sí, electricidad y también calor, energía calórica. Es decir, en vez de utilizar búnker o utilizar pues diésel, se puede utilizar la pulpa de café, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, estos combustibles térmicos y su transformación a electricidad permite que pueda ser aprovechado de esta manera. Qué interesante, porque hay dos temas que están relacionados y muy vigentes en la agenda de preocupaciones globales: el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética. ¿Cómo personas como usted pueden aportar desde la ingeniería para resolver estos problemas? Definitivamente es un rol fundamental, ¿verdad? La ingeniería, hay un experto, el doctor Sachs, que de hecho él es economista y él dice, bueno, entre las ciencias financieras y las ingenierías realmente hay una tarea importantísima para poder sacar adelante esos retos que en este momento tenemos como humanidad. Crear soluciones sostenibles, ver el entorno, lo que ahorita le llamamos análisis de ciclo de vida, para poder entender las interacciones, las consecuencias de todo lo que nosotros en este momento pues llevamos a cabo debido a el uso de un recurso, de un material o de un combustible, ¿verdad? Entonces, la ingeniería permite utilizar la matemática, la física, la química también, para que con estas ciencias básicas también nosotros podamos crear prototipos, podamos crear instrumentos, tecnología, no solamente tecnología tangible, sino también tecnología de proceso que nos permita ofrecer una solución no solamente ambientalmente sostenible, sino financieramente y socialmente sostenible, ¿verdad? Claro. Sí. Justamente pensando en cómo entronca la ciencia con solucionar cosas concretas, otro de los temas que como planeta debemos solucionar es el de encontrar un modelo de desarrollo que sea precisamente esto que usted apuntaba, sostenible para el planeta. ¿Qué nos puede aportar la ciencia para crear este modelo de desarrollo nuevo? Porque ya se nota que el que tenemos no funciona, es excesivamente destructivo para el planeta. ¿Qué nos puede aportar la ciencia a cómo crear un modelo de desarrollo sostenible? Bueno, hablemos de ciencia e ingeniería, creo que van de la mano, nosotros no podemos divorciar una de otra. Entonces voy a hablar en general de la ciencia y la ingeniería. La ciencia y la ingeniería puede aportar la comprensión de esos fenómenos para su adecuado manejo, para su adecuada gestión, ¿verdad? Nos puede ayudar a crear los instrumentos, los mecanismos y las evaluaciones que requerimos para poder ofrecer esos sistemas o modelos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Es decir, hay que definir un modelo, ¿verdad?, para poder entender esa respuesta. Un modelo, pues, está conformado por diferentes partes y esas partes tienen una interrelación. Entonces, la ciencia y la ingeniería ayudan a responder cómo hacerlo, cuándo hacerlo y por qué hacerlo, ¿verdad? Normalmente empezamos el por qué. O sea, porque pongo mi objetivo, por esto quiero hacer esto, y después pienso en el cómo, y la ingeniería pues ofrece esas soluciones, diseñando, pues pensando, analizando, optimizando. Por lo menos en ingeniería pues nos dedicamos a optimizar el proceso, ¿verdad?
Y todas estas soluciones ahora pues las pensamos en un ámbito más integral, económico, financiero y sostenible, ¿verdad? O sea, socialmente sostenible, pensando en un bienestar común. Entonces, si nosotros vemos los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, cada uno de ellos pues está interrelacionado normalmente y vamos a poder aportar soluciones específicas desde la ingeniería, ya sea creando nuevos materiales, nuevos prototipos, nuevos procesos o mejorando o resolviendo los sistemas que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, de la mano de la ciencia, la tecnología y la ingeniería, pues permite a nosotros como sociedad poder vivir de forma armoniosa con nuestro medio ambiente, ¿verdad? Que esa es una de las metas más grandes. Claro. Cindy, usted acaba de obtener un doctorado, el mayor grado académico que existe. ¿Qué le diría a esas muchachas que pueden estar viéndonos y que tal vez quieren estudiar ingeniería y no se atreven? Bueno, hay un dramaturgo francés, Victor Hugo. A mí me gusta mucho, pues, recordar una frase que él, pues, dejó, que él nos regaló, ¿verdad? Y Victor Hugo decía que el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable el futuro. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes es la oportunidad. Y en este momento, si usted está pensando en estudiar ingeniería, no lo dude. Es una gran oportunidad. Hay muchas ingenierías, hay que pensar qué es lo que le apasiona, pero por lo menos en la Universidad de Costa Rica tenemos 8 ingenierías. Tenemos ciencias de la computación, informática y computación, ingeniería química, ingeniería civil, eléctrica, mecánica, topográfica, ingeniería en biosistemas. Entonces, que se dé la oportunidad, ¿verdad?, de ingeniería eléctrica también, ingeniería industrial, que se dé la oportunidad de disfrutar lo que quieren alcanzar, de sentir esa pasión, ábranse a su pasión, vayan por eso y que sepan que lo pueden lograr definitivamente. Muchísimas gracias, Cindy Torres, doctora en ingeniería. Una mezcla de pasión, de sueños y de tenacidad. Muchas gracias, Cindy, por compartir con nosotros. Con mucho gusto, muchas gracias a usted. Buenas noches. Muy bien. Buenas noches. Y a ustedes también las gracias por estar ahí, por acompañarnos. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.